Vamos al libro de Colosenses, que ya se leyó, capítulo 2. Vamos a predicar del versículo 1 al 7. Y la pregunta para comenzar este mensaje es, ¿qué necesitamos como iglesia para seguir creciendo en madurez y en firmeza? Y si quieren lo hacemos más personal. ¿Qué necesita la iglesia cristiana Gracia para seguir creciendo en madurez y en fidelidad al Señor? ¿Qué necesitamos? Y creo que este mensaje hoy, en este día, la porción que hoy elegimos para poder predicar, responde esa pregunta. Así que les voy a pedir que estén atentos para poder responder esa pregunta. ¿Qué necesitamos como iglesia para poder seguir creciendo en madurez y en fidelidad al Señor? Y si quizás no sos parte de la iglesia, estás visitando hoy o todavía no sos miembro de esta iglesia local, no te desconectes del mensaje, porque también lo mismo que necesita la iglesia, ¿sí? Esta iglesia acá, es lo mismo que necesita tu vida. Y me gustaría que puedas ver eso hoy a través de esta palabra. Bien, vamos al capítulo 2, ya lo hemos leído, del versículo 1 al versículo 7. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, así que tranquilamente, si no tenés la misma traducción, me vas a poder seguir. Así que lo que vamos a ver hoy, en esta mañana, el título del mensaje es Una iglesia fiel con un Cristo suficiente. Ese es el título del mensaje. Y es lo que vamos a hablar hoy, de cómo crece y cómo es fiel una iglesia. Y vamos a ver que Pablo es redundante, ya con el mensaje de lo que venimos viendo en los libros, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Este jueves hicimos una dinámica con los hermanos, los dividimos en grupos y estuvo bien interesante. Y repartimos el capítulo 1, que fue el que terminamos de Colosenses, y los hermanos ahí sacaron algunas conclusiones, enriquecieron el texto. Y eso es un poco lo que estábamos viendo, es la introducción de lo que vamos a ver hoy. Pablo les va a hablar acerca de que ellos eran personas fieles, el cual el evangelio que él había predicado estaba dando frutos. Y terminamos nosotros en el versículo 29 la semana pasada, viendo a Pablo que dice, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. El capítulo 1, versículo 9, dice, con este fin trabajo esforzándome. Eso es lo que dice Pablo. Y si nosotros vemos unos versículos antes, Pablo dice que él se esfuerza o que el propósito de él es presentar a todo hombre completo en Cristo, o sea, enseñar, exhortar, animar, para que todo hombre, sí, para que todo hombre, para que toda mujer sea cada día más completo, para que conozca más al Señor. Y con eso como introducción podemos ya pasar al capítulo 2, versículo 1. Pero los tres puntos que vamos a ver y por los cuales me gustaría, o los cuales me gustaría que puedan seguirme hoy para poder responder a esta pregunta que le hice al principio. ¿Qué necesitamos como iglesia para crecer en fidelidad y en madurez? Lo primero que vamos a ver hoy es que en Cristo la iglesia encuentra todo lo que necesita, versículos del 1 al 3, que en Cristo la iglesia resiste al engaño, el capítulo 2, versículos 4 y 5, y que en Cristo la iglesia tiene que permanecer en los últimos dos versículos 6 y 7. Pero vamos al primer punto, que es que en Cristo la iglesia encuentra todo lo que necesita. ¿Sí? Y lo primero que vemos cuando entramos al versículo 1, Pablo dice, porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes. Y Pablo está diciendo, quiero que sepan. Nosotros venimos del versículo 29, en el cual Pablo dice, él se esfuerza por presentar ese mensaje, el mensaje del evangelio que él tenía. Y ahora va un poquito más y dice, quiero que sepan qué lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Y acá tenemos que recordar, ¿sí? para recordar lo que veníamos predicando en el capítulo 1, que Pablo no conocía de manera personal, de primera mano a los colosenses. Sin embargo, Pablo dice que él sostenía una lucha. Y si nosotros podemos
llevar al capítulo 1, como se dice hoy, linkear, ¿sí?, con el capítulo 1, nosotros vamos a ver que la lucha de Pablo tiene que ver con la predicación, con la oración, porque es la forma en la que luchaba Pablo, orando, exhortando, animando, predicando. O sea, la esencia y la marca ministerial del apóstol Pablo era luchar por personas que él no conocía. Y hermanos, la palabra que aparece acá como luchar es alguien que lucha, es un luchador que lucha hasta que está exhausto, hasta que el cardio no le da más, hasta que dice yo no doy más para esta pelea. Y a mí eso me es llamativo y me tocó mucho en esta semana cuando estudiaba este texto, porque Pablo lucha por gente que no conocía, pero a la cual él amaba porque eran parte de la iglesia de Cristo. Esa era la unión que él tenía. Él amaba a aquellos que son parte de la iglesia de Cristo. Y a la vez también, como un poco comentaba el día jueves, me ponía a pensar esto. Pablo lucha por personas para que cada día conozcan más a Cristo, por medio de la oración, por medio de la insistencia. Y pensaba en algo, iglesia, es cuántas veces, muchas veces nos cuesta a nosotros luchar por situaciones que están más cercanas a la de Pablo. Un poco para darte un ejemplo, ¿cuánto tiempo luchabas, cuánto te desgastabas, por ejemplo, por oración o por predicar o por ejemplo, orar por la salvación de tus hijos o por tu familia o los que están más cercanos? ¿Cómo es tu batalla en cuanto a esas cosas? ¿Sí? Y a veces pensaba, hermanos, me interpelaba con este mensaje, que a veces quizás no luchamos tanto. Nos desesperamos más que luchamos, nos preocupamos más de lo que nos ocupamos. Sin embargo, Pablo dice, por esto lucho, por esto me desgasto, por eso lucho de tal manera que ya hasta pierdo las fuerzas, pero Pablo sabía que esto era lo que le tocaba hacer. Así que Pablo dice, quiero que sepan que lucho, y lucho por ustedes, los que están en la Odisea, abre el panorama, y por todos los que no he visto en persona. Ahora, ¿cuál era el propósito de esa lucha de Pablo? Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. La versión que yo tengo dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de la plena seguridad de la comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del ministerio de Dios, es decir, de Cristo. Y fíjense lo que dice Pablo. Él está luchando, eso lo tenemos en la primera parte del versículo, él está luchando. Y la conclusión final es para que ellos conozcan a Cristo, pero no llega a ese fin. O sea, va a ir por dos paradas anteriores, que es, dice, para que sean consolados en amor, para que sean consolados y sus corazones unidos en amor. Ahora, quizás a nosotros nos sonaría más lógico que él le diga a la iglesia, yo lucho, oro por ustedes, para que ustedes conozcan a Cristo y para que de esa manera sean consolados y para que de esa manera sean unidos en amor. ¿No les parecería quizás a nuestra mente más razonable que conozcan a Cristo y que después sea una iglesia unida y que después sean consolados? Pero Pablo dice para que sean consolados sus corazones, unidos en amor y para que después conozcan a Cristo. Y no es que Pablo acá está hablando de un orden de prioridades, sino que creo que Pablo está tratando de mostrarnos algo, hermanos, que es algo que Pablo muestra muchas veces en sus cartas y que muchas veces es difícil hoy de comprender al hombre moderno y al hombre que interactúa hoy con la iglesia en la modernidad, es que la verdadera plenitud de la fe espiritual, el verdadero crecimiento que podemos tener en el Señor, la verdadera madurez que podemos tener y el fin que tiene que ver con conocer a nuestro Señor, se da en un ámbito de comunidad, hermanos, y no en un ámbito individualista. Y eso a mí me parece interesante. Pablo dice, para que sean consolados, para que sean unidos en amor y unidos en amor puedan conocer o aspirar a ese conocimiento de Cristo. Acompáñenme de vuelta para que puedan poner sus ojos en ese texto, en el versículo 2, nuevamente. Dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, en Cristo. Así que lo que primero él dice es para que sean consolados.
Y hermanos, me parece muy interesante esta idea que Pablo ora, batalla para el consuelo, porque muchas veces la palabra consuelo ahí también se puede traducir como ánimo, para que recobren fuerzas, esa es la idea. Y me parece muy llamativo que Pablo le dice que ellos recobren fuerzas, que tengan ánimo, porque lo que estaba pasando alrededor de ellos era desgastante, desanima. Desanima muchas veces ver cuando el entorno de la iglesia de Jesucristo, que es más amplia que la iglesia ICG, gracias al Señor, amén, que la iglesia del Señor es amplia, pero muchas veces desanima ver cuando muchas personas utilizan caminos diferentes a lo que es la verdadera fe. ¿No desanima muchas veces? ¿No desanima muchas veces cuando te encontrás con otros cristianos, con otras personas que pretenden conocer al Señor? Y muchas veces vos decís, el evangelio que me habla esta persona que dice que conoce no tiene nada que ver con Cristo. O personas que muchas veces se desvían, o personas que están en otros menesteres, que parecería que lo último que le importa es la fe. Bueno, en ese tiempo había también en medio de la iglesia de Colosas. Y Pablo le dice que él ora para que ellos sean consolados, para que ellos tengan ánimo. Porque a pesar de que muchas veces haya personas que se puedan volver atrás, personas que no busquen a Cristo, a pesar de que haya personas que muchas veces su corazón esté más en las cosas de este mundo que en las cosas celestiales, hermanos, tenemos que ser animados. Si nuestro Señor es uno, el que nos llamó, entonces tenemos que ser animados. Pablo dice, para que ustedes sean animados en medio de lo que pasa, unidos en amor. Una fe que es colectiva, para que de esa manera ustedes puedan conocer. Y a mí esto me llama poderosamente la atención, me exhorta, me anima. Y yo les pido también, hermanos, que puedan quedarse en esto, pero que no me crean a mí como una idea caprichosa de un pastor que dice que la iglesia tiene que estar unida, sino que ustedes lo puedan ver en el mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento, que la Biblia nos dice que la experiencia espiritual es una experiencia colectiva. Yo no puedo crecer separado de la iglesia. Yo no puedo conocer más al Señor separado de la iglesia. La fe moderna, la cual hoy se vende, la fe moderna en la cual el hombre moderno muchas veces se convence, es una fe que puede crecer solo en casa. Bueno, hermanos, el verdadero evangelio que nosotros predicamos llama a la unidad de la iglesia, porque en la unidad de la iglesia es donde nosotros conocemos a nuestro Señor. Es cuando estamos unidos, cuando la iglesia es unida a la oración, al estudio bíblico, a la lectura colectiva de las escrituras, como por ejemplo hacemos los días jueves, cuando escuchamos la predicación, cuando tenemos tiempo de interactuar con hermanos para exhortarnos, para animarnos. ¿Sí? Es esa forma en la cual nosotros crecemos en Cristo. Y quizás muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente la visión o la idea prefijada es que yo puedo crecer solo. No, es unidos en amor. Es unidos. Es la forma. La fe que nosotros tenemos es una fe colectiva. Y esto es algo a lo que nosotros tenemos que exhortarnos y animarnos. Porque muchas veces naturalmente nos sale. No nos olvidemos que somos pecadores. Y como pecadores somos egoístas. Muchas veces queremos caminar solos, queremos vivir solos. Pero la fe que nosotros tenemos entiende que la soledad es peligrosa. Así que las ovejas que salen del redil están a merced de cualquier lobo y a merced de los peligros mismos que puede haber en el camino. Por eso nuestra fe de crecimiento es colectivo. Y por eso te exhorto, iglesia, que para conocer más al Señor y para mantenerte firmes en la fe, si tenés que buscar un crecimiento colectivo como iglesia. Donde la iglesia está, vos querés estar. Cuando la iglesia enseña, vos querés participar de la enseñanza. Cuando la iglesia se junta, vos querés estar y querer crecer unos con otros. Para ahora sí conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Y volviendo a la segunda parte del versículo 2, dice, y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Cristo es el misterio de Dios. En la versión de ustedes dice el misterio de Dios y de Cristo. Lo que mejor se adecua a una traducción más literal del texto es el misterio de Dios, que es Cristo.
Y de hecho lo que nosotros veníamos viendo en el capítulo 1, hermanos, era esto, que Pablo se estaba esforzando porque quería que ellos conozcan el misterio que ahora es revelado, que es Cristo. ¿Y se acuerdan cuando nosotros predicamos del capítulo 15 al versículo 23, la supremacía de Cristo? Cristo es superior a todas las cosas. Y por ahí va la cosa. Pablo quiere que estos cristianos crezcan. Pablo quiere que estos cristianos sean maduros. Pablo quiere que estos cristianos sean fieles. Y él no tiene una fórmula para ofrecerle como los falsos maestros. Fórmula que era muy sutil, porque ellos decían, bueno, está bien Cristo, pero hay que agregarle otras cosas. Pablo dice de esta manera, y es enfático en decir, es Cristo, Cristo y solo Cristo. Es la única forma. No hay otra, no existe otras. Y para que puedan ustedes alcanzar esa riqueza. Básicamente lo que le está diciendo, y acá es uno de los puntos que estamos dilucidando con la primera pregunta que yo hacía, bueno, ¿qué necesita una iglesia para crecer en madurez y ser fiel? Bueno, necesita a Cristo. Porque quizás si a nosotros nos hacen esta pregunta, ¿sí? Automáticamente nosotros pensamos, bueno, ¿qué necesita una iglesia para crecer y ser fiel? A nosotros se nos vengan un montón de cosas que son lícitas. Por ejemplo, quizás alguno diría, bueno, necesita buenos líderes, ¿sí? Que prediquen la palabra y está bien. Otros dicen, bueno, necesita de un buen discipulado en la iglesia que haga crecer a las personas y eso está bien. Otro dice, bueno, necesita de la buena doctrina en la iglesia y eso está bien y son muchas cosas de las que está bien. Pero la esencia de ese edificio es el conocimiento de Cristo, que no es una filosofía, es una persona. Es una persona. Por eso en Juan capítulo 17, versículo 3, cuando Jesús da a conocer el misterio, ¿sí? o está hablando a sus discípulos, Jesús dice, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Acompáñenme. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuál es el secreto? Que Cristo mismo está diciendo ahora, no en boca de Pablo, es el conocimiento. Y venimos diciendo ya cuando predicamos el capítulo 1 y ahora también, que esa palabra conocimiento es un conocimiento experimental. No es un conocimiento teórico. No es un conocimiento filosófico. Y en base a ese conocimiento de conocer una persona que es la persona de Cristo, es de la única forma que una iglesia puede crecer. Es en la relación con la persona de Cristo, porque ese es el regalo, es el misterio escondido. Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros lo conozcamos a Él, para que cada vez querramos saber más de Él, porque la Biblia habla de Cristo y a través de ese conocimiento la iglesia pueda crecer. No es simplemente un cuerpo de doctrinas abstractas, porque uno conoce muchas veces gentes en las iglesias que parecería que conoce todas las doctrinas, parece que conoce todos los credos, parece que conoce las confesiones de pe a pa, sin embargo no tiene una relación con la persona de Cristo. No lo conoce, no quiere vivir conforme a lo que Cristo dice, conforme a su palabra. Así que lo que Pablo les dice es que ellos tenían que conocer este misterio que era rico, que era Cristo en ellos, la única esperanza de gloria, como vimos la semana pasada. Dice, ahí están todos los tesoros están en Cristo. Todos los tesoros están en Cristo. O sea, todo lo que la iglesia necesita. Y esto consuela, hermanos. Esto consuela, porque eso quiere decir que la iglesia es autosuficiente, en el buen sentido autosuficiente, para poder crecer y para poder ser fiel y madura, porque tiene lo más importante, que es al Señor Jesucristo y no necesita otra cosa más. Ayer estábamos hablando con una persona, con Ana, es una chica que está empezando a interactuar con la iglesia de a poco y empezó a ir a una iglesia y ayer nos contaba que le regalaron una Biblia. Dice, me regaló una Biblia y la empecé a leer, pero yo, dice, quiero saber muchas cosas.
Dice, y creo que a veces hay muchos misterios ahí, y está mal, nos decía nosotros, está mal que querramos conocer todos los misterios, porque yo veo a veces documentales y cosas que dice que, por ejemplo, el libro de Isaías no fue escrito por Isaías, que hay otros libros que deberían entrar, que hay misterio en los libros. Entonces, pará. Mirá, y quería saber los tiempos de la venida del Señor, y porque Apocalipsis arrancaba, puso el carro antes del caballo. Entonces en un momento decíamos, pará. La Biblia es un mensaje, la Biblia tiene un mensaje. La Biblia tiene muchos libros, muchos autores, pero tiene un mensaje. Y a nosotros nos gustaría que vos empieces a leer la Biblia entendiendo que todos los focos y todos los reflectores apuntan no a una idea general, no a un grupo de enseñanza, sino que apuntan a una persona, y esa persona es Cristo. Y eso es lo que vos tenés que hacer, y mayormente en esta etapa, tenés que conocer a Cristo. Bueno, no se fue tan convencida, quedará para unas próximas charlas, pero es eso, hermanos, es conocer a Cristo. Efesios capítulo 1. Todas las riquezas están en Él. Efesios capítulo 1. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones que necesitamos para nuestra vida, para que nuestra vida crezca, para que nuestra vida sea consolada, para que nuestra vida esté firme, está en nuestro Señor Jesucristo. ¿No te parece llamativo que en todas las religiones del mundo se le dan a las personas una especie de lineamientos o de reglas para que se puedan acercar a Dios? Sin embargo, en la única religión verdadera, que es la que nosotros profesamos, se nos ha dado a una persona el verbo hecho carne para que lo podamos conocer a Él. Entonces, la pregunta, a través de esto que Pablo dice, que conozcan todas las riquezas, que Pablo dice, en Él somos ricos y estamos completos y tenemos todas las bendiciones, podríamos preguntarnos qué estamos nosotros para crecer, qué estamos haciendo nosotros, bueno, como iglesia, porque esto es un mensaje para la iglesia en su conjunto y también individualmente, para crecer cada día más en el conocimiento de ese Señor. ¿Qué estamos haciendo? Los viejos maestros de antaño, como los puritanos, ellos predicaban y ellos hablaban de la predicación experiencial. Ay, quería que me salga esta frase. La predicación experiencial. Porque ellos entendían que predicar la palabra no es como muchas veces se usa en la actualidad simplemente para llenar cerebros, para que nuestras mentes salgan llenas de datos. De hecho, yo no quisiera predicar para que tu mente salga llena de datos. Y vos te vayas hoy con un montón de contexto y un montón de cosas. Quizás hay cosas que son necesarias. A mí lo que más me gustaría es que puedas ir amando más a Cristo y con la motivación de querer conocerle más. Y en esa predicación experiencial que ellos decían, era la idea de que se predicaba a Cristo para que ese Cristo que es predicado y conocido a través de la predicación sea un Cristo que sea llevado a toda la semana. En cómo ese crecimiento de conocimiento de una persona, de un amigo, de estar con él, pueda transformar toda nuestra vida. Cómo el conocimiento de Cristo puede transformar tus relaciones en el trabajo, tu forma de ser papá, tu forma de ser mamá, tu vida emocional, cómo puede transformar. Pero ahora sí, hermanos, quiero decir una cosa. Porque ese conocimiento experiencial de Cristo no es algo etéreo. No es que vos vas a tu casa y pones dos manos así, prendés alguna velita, algo y empezás, quiero conocer más de Cristo. No, no funciona así. Funciona por los mismos medios que Dios nos ha dado para que conozcamos a su Hijo Jesucristo. El libro de Hebreos nos dice que ahora Dios ha hablado a través de su Hijo. O sea que la primera forma por la cual nosotros conocemos a Cristo es a través de su palabra. Por eso nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de su palabra, leerla cada día más. Esta semana hablaba justamente con otras dos personas que querían conocer un montón de cosas y yo los llevaba a los evangelios, a que conozcan a Cristo, tienen que conocer a Cristo y a su palabra y el conocimiento de Él, así que tenemos que estar alentados, hermanos. Si nosotros queremos crecer en madurez, si nosotros queremos crecer en firmeza, tenemos que conocer cada día más a nuestro Señor. Eso no quiere decir que hay niveles de conocimiento, no niveles de conocimiento como creían aquellos falsos maestros.
que había iniciado. No, quizás estás en una etapa que estás conociendo a Cristo de una manera y a medida, porque esto es como una relación. Esto es como una relación, pero tiene que estar ese querer en nosotros. Es el mismo querer que pone el Señor, pero tiene que estar en nosotros. Hoy pasaron, ya van a ser 16 años, y bueno, un año más, 17, que conozco a mi esposa. 17 años que conozco a mi esposa. Y yo hoy tengo una mejor relación a través del conocimiento con ella que el que tenía cuando estaba casado 1, 2 o 3 años. La puedo conocer más, puedo saber más de ella. Bueno, de la misma manera es a medida que nosotros vamos creciendo en el Señor, pero mi motivación a través de esta palabra y a través de lo que dice Pablo es que podamos conocer más al Señor. Tenemos todas las riquezas en Él, todas las riquezas. Punto número 2. En Cristo la iglesia resiste al engaño. Versículo 4. Dice, esto digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Esto digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Y este segundo punto, recuerde, es en Cristo la iglesia resiste al engaño. Ahora, algo que me llama la atención es que Pablo no dice en el versículo 4 para que nadie, porque de hecho es algo que Pablo utiliza también o que la Biblia utiliza. Pablo no dice para que nadie los engañe con herejías o con falsas enseñanzas. Fíjense, Pablo dice, versículo 4 nuevamente, dice, esto les digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Razonamientos persuasivos. Y esto da una idea más, ¿sí? de un desliz que puede ser un poco más cauteloso o algún razonamiento que pueda desviarnos una fe, pero que no sea, ¿sí? algo que venga tan de golpe como una falsa enseñanza, sino que algo que muchas veces ofrezca un poco más. Los maestros de Colosa decían, bueno, habían encontrado una fórmula. Está bien Cristo, está bien que tengas a Cristo, le decían a los hermanos de la iglesia, pero hay algo más. Entonces parece que Epafras, otros líderes y otros hermanos estaban preocupados, porque ellos decían, bueno, ¿qué puede pasar en medio de la iglesia? Porque se le dice, bueno, está bien Cristo, pero le ofrecían algo más. Hermanos, vieron que si te ponen todo un frasco de veneno para que vos tomes arriba de la mesa, seguramente no lo vas a tomar. Apenas lo sentís, lo vas a escupir. Pero vieron que cuando los policiales, cuando se quieren envenenar a alguien, es de a muy poquito, ¿vieron? Bueno, así muchas veces son los falsos razonamientos que alejan a las personas de la fe. En la iglesia de Colosa había falsos razonamientos que tenían que ver con agregarles cosas. Está bien Cristo, decían, pero bueno, hay otros conocimientos que ustedes tienen que conocer para estar completos en Cristo, para ser maduros, para ser fieles. Otros decían, bueno, no, tiene que ver con el ascetismo. Dejen de hacer esto, dejen de tocar lo otro, hagan estas fiestas o procuren esto para poder ser más maduros. Otros habían llegado hasta darle culto a los ángeles, pero diciendo, bueno, Cristo está bien. Así que, hermanos, esas son filosofías sutiles, razonamientos persuasivos. Ahora, para aplicarlo en este tiempo, pensaba cuántas cosas, si bien nosotros hoy quizás no luchamos contra personas que nos ofrecen culto a los ángeles o ascetismo, o por ahí sí, puede ser, pero quizás a nosotros nos parecería esas cosas hoy, estando atentos a la palabra, como ese frasco de veneno que está ahí, no lo tomaríamos. Pero hay otras cosas, iglesias modernas, las cuales quizás muchas veces corremos riesgos de deslizarnos, de ser persuadidos o de ser convencidos. Pensaba en algunas cosas que se meten dentro de la iglesia. Una es, ya había hecho mención en el punto anterior, pero vuelvo a recalcarla, es el individualismo. La fe individualista es algo que muchas veces se mete en la iglesia. Lastimosamente, es parte muchas veces de un mensaje que algunos predican o de algo que algunos han comprado, de que podés vivir una fe individualista, solamente en tu casa, creciendo vos. Claro, es una fe que muchas veces no se somete a la iglesia, no se somete a líderes, no se somete a lo que Cristo ha determinado que las personas se sometan. Entonces las personas dicen, bueno, yo solamente llevo mi fe de una forma individual. Es una filosofía que viene del mundo, pero se mete en la iglesia. De hecho, los estantes de las librerías seculares están llenos de amate a vos mismo.
cómo crecer individualmente vos mismo. Y el vos mismo aparece en todos lados. ¿Sí? De hecho, la palabra que ya aparece en los títulos principales de esos estantes es autoayuda. ¿Vieron? El hecho de que yo me puedo ayudar a mí mismo. Eso es individualismo, hermanos, y eso muchas veces se mete en la iglesia. De hecho, hay personas muchas veces que son parte de la iglesia, pretenden ser parte de la iglesia. Uno muchas veces se encuentra con esas personas que dicen, no, yo voy, no tengo relación con nadie, simplemente quiero ir a escuchar un mensaje, y viven su fe de manera individualista. Bueno, esos son peligros modernos a los cuales nosotros tenemos que tener cuidado, porque como vimos en el punto anterior, nuestra fe, o la que nosotros profesamos, crece en Cristo, conoce más al Señor a través de una vida comunitaria, unidos unos a otros en amor. Hermanos, pensaba en el cristianismo terapéutico. Ese que solamente se hace preguntas de cómo me siento yo. ¿Vieron? El cristianismo terapéutico, ¿cómo me siento yo? Y ese es un cristianismo, el cristianismo terapéutico, ese de cómo me siento yo. ¿Cuántas veces encontramos personas que dicen, voy a la iglesia porque me siento mejor? ¿Vieron? ¿Me escucharon? Me siento mejor. Y eso no quiere decir que no sea parte de la añadidura, hermano. Yo cuando me voy un domingo acá y cuando participo en culto, me siento mejor. Me siento mejor, la verdad que me siento mejor. Pero, hermanos, esa no es la idea a la que estamos hablando, sino lo que estamos hablando es ese cristianismo terapéutico, que todo es para mi beneficio, para ver cómo yo me siento. Cuando deja de lado que el verdadero cristianismo es ser parte, ¿sí?, del Evangelio que me somete a Cristo como Señor, y yo quiero hacer su voluntad. Yo me saco un poco de la ecuación. Y es qué quiere Cristo y dónde quiere que Él le sirva. Pero el Evangelio, el falso Evangelio individual, terapéutico, es cómo me puedo sentir yo. No hago cosas que me hacen sentir mal. No ayudo a otros porque me pone mal o porque me saca de mis comodidades o de las cosas que yo necesito. Ayudar a otros o servir en los términos que Dios quiere es sacarme tiempo para mí mismo. Pequeñas filosofías en las cuales quizás podríamos deslizarnos. Pensaba en el pragmatismo ministerial. ¿Qué es el pragmatismo ministerial? Bueno, la palabra pragmático es utilizar lo que funciona. Una persona pragmática es alguien que el fin justifica los medios. Hagamos esto porque funciona. Bueno, muchas veces existe en la actualidad el pragmatismo ministerial. Vamos a hacer esto llena la iglesia. ¿Sí? Hagamos esto porque esto funciona, esto le funcionó a tal y nosotros tenemos que hacer. Esto no quiere decir, hermanos, que uno puede muchas veces replicar o tratar de utilizar algunos métodos piadosos, pero el pragmatismo es otra cosa. Uno conoce personas que dicen, bueno, la iglesia se llena de esta manera, no importa en qué condiciones llena la iglesia. No importa si la iglesia es más pecadora que santa, no le importa quién está dentro de la iglesia, solamente la llenamos y hacemos esto. Se predica de esta manera, se habla terapéuticamente a las personas, no se les lleva un mensaje de arrepentimiento. Hay de temas que no se habla porque si no las personas se van, solamente por cuestión de pragmatismo ministerial. Ni que hablar, hermanos, del evangelio de la prosperidad, el consumo y la realización personal. Eso es algo que abunda y que muchas veces nuestros corazones tienen que tener cuidado. Sí, el evangelio de la prosperidad se da en una conjunción de dos cosas. Personas que aman más las cosas de este mundo y otras personas que quieren recibir ese mensaje. Entonces no le importa a Cristo. El mensaje de Pablo es Cristo. En Cristo está el tesoro escondido. En Cristo está todo lo que necesitas. O sea, todo lo que tu alma necesita para crecer, para ser madura espiritualmente. Toda la riqueza de Cristo, o sea, todos los beneficios que te dio Cristo en la justificación y su santificación, en la identidad que te dio, para que vos puedas crecer cada día más, para que te puedas sentir gozoso a pesar de las circunstancias, para que puedas tener estabilidad emocional. Todo eso se encuentra en Cristo. Sin embargo, el evangelio de la prosperidad, el consumo y la realización personal es los beneficios de Cristo, no Cristo. Cristo está ahí, sí, pero no es lo más importante, es lo que yo puedo obtener a través de Cristo. Hermanos, cuidémonos. Porque lo que vamos a ver en el versículo 5 es que todas estas cosas deben ser predicadas aún
en iglesias que aman al Señor, en iglesias firmes. Versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Así que Pablo reconoce que esta era una iglesia fiel, en esencia. El núcleo de esta iglesia era fiel. Era una iglesia que tenía disciplina, era una iglesia que tenía estabilidad, era una iglesia que amaba al Señor, pero aún así él debía exhortarles. Hermanos, la exhortación y la amonestación tiene que ser parte de la dieta de predicación y de amonestación regular de una iglesia. Esto nosotros lo vemos en la Escritura. No porque una iglesia sea fiel, no porque una iglesia tenga un rótulo de iglesia sana, o porque hablemos en medio nuestro de la sana doctrina, no tengamos que predicar de estas cosas. Por eso la palabra del Señor nos dice que el que está firme, mire que no caiga. Entonces es necesario que prediquemos acerca de estas cosas, aún en iglesias en las cuales prediquemos sana doctrina para no resbalar. Y el último punto, hermanos, es que en Cristo la iglesia debe permanecer. Versículo 6. En Cristo la iglesia debe permanecer. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, una iglesia, para seguir creciendo de una manera madura y firme, debe, como dijimos, hermanos, encontrar en Cristo todo lo que necesita, debe resistir al engaño y también debe permanecer firme en el Señor Jesucristo. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, así anden en Él. Y andar en Cristo es la idea de algo continuo. Anden, caminen en Él. Tienen que caminar de esta manera. No tienen que buscar otra cosa, tienen que arraigarse en Cristo y en su palabra. Después dice arraigado, esa es una imagen agrícola. La idea de un árbol, una planta que se arraiga y es tan fuerte en ese suelo que no se puede mover. Cuando la iglesia se separa de Cristo y su mensaje, cuando la iglesia empieza a buscar modas, cuando la iglesia se va detrás del individualismo, del pragmatismo y de un montón de otras cosas, hermanos, la iglesia deja de ser fuerte y es una iglesia que en la próxima generación es una iglesia que, al igual que muchas iglesias que están en las Escrituras, pueden desaparecer. Así que la iglesia debe andar en Cristo y debe ser arraigada en Cristo. Después dice sobre edificados. Ahí aparece una imagen arquitectónica o de arquitectos. ¿Vieron cuando uno va edificando un edificio? Bueno, Pablo utiliza mucho la idea de edificar. El fundamento tiene que ser el Señor Jesucristo. Y de ahí la iglesia se va edificando para ser sobreedificada en Él. Confirmados en la fe, firmemente arraigados, edificados en Él y confirmados en su fe. ¿Sí? Este es un ejercicio. Es poder crecer en la fe y ser confirmados siempre en la fe. Por eso los reformadores tenían ese rótulo, ¿sí? O ese eslogan, que era una iglesia reformada, siempre reformada, que siempre tenemos que mirar la palabra del Señor para ver dónde estamos parados y para seguir caminando de esa manera. Esa es la idea, confirmados en la fe. Tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Pablo termina con una frase que él siempre utiliza. Utiliza mucho en Colosa, utiliza mucho en la carta de Efesios, en la carta de Filipenses, es las acciones de gracias, con acciones de gracias, rebosando en gratitud. Y a mí siempre eso me llamó la atención. ¿Por qué Pablo habla de la gratitud como algo muy importante? Los días jueves, cuando nosotros oramos acá, tratamos de incentivar a los hermanos de tener tiempo de gratitud. Y es todo un desafío, ¿eh? Porque a veces cuando oramos por gratitud ya no sabemos por qué orar. Muchas veces pensamos y hacemos nuestra lista de gratitud. Señor, te doy gracias porque me levanté hoy, por la comida que comí hoy. Y ahí ya la lista empieza a tambalear, ¿no? Pero las acciones de gracias miradas en la palabra, hermanos, son infinitas cuando nosotros tenemos que agradecer. Y esto se lo digo también a cada uno de nosotros para nuestras oraciones personales, pero nuestras oraciones como iglesia también, de los días jueves y de los días domingos, con gratitud, rebosando de gratitud.
¿No hay muchas cosas para agradecerle al Señor? Hay muchas cosas por las cuales agradecer. Cristo, su sacrificio, su obra para con nosotros. Y pensaba en algo, hermanos, ¿por qué Pablo habla de esto, de rebosar de gratitud? Bueno, porque la marca de una iglesia que está arraigada en Cristo es una iglesia que tiene gratitud. Lo contrario a la gratitud, ¿qué es? ¿No? La ingratitud. Y uno es ingrato cuando no está conforme. ¿Te pasó muchas veces, no sé, de ir a comer a algún lado, a un restaurante, y la comida era poca y no era abundante, el mozo venía ya con los platos fríos? Y ahí tenés ingratitud, estás insatisfecho. Sin embargo, la marca de la gratitud es cuando estamos satisfechos. Estamos satisfechos y estamos agradecidos. Bueno, esta es la idea en este texto, hermanos. Como necesitamos a Cristo, como en Cristo encontramos todo lo que nuestra alma necesita, por eso, como dice Pablo, la iglesia puede rebosar de gratitud. Y es lo que el Señor busca, una iglesia agradecida. Una iglesia que está arraigada en Cristo y que sabe que en Cristo está todo lo que necesita. Y puede pasar un montón de cosas en la iglesia. Nosotros hoy vivimos un tiempo de bonanza, pero la iglesia podría ser perseguida, como la iglesia en la que estaba Pablo. Pablo está encarcelado, la iglesia puede pasar momentos de dificultades, varias, persecución y tantas cosas, pero aún así puede ser agradecida porque su eje y su cimiento no están en las cosas de este mundo, sino que están en su Señor. Así que para terminar, ¿qué es lo que necesita una iglesia? Bueno, una iglesia necesita entender que encuentra todo lo que necesita en Cristo. Que de esa manera puede resistir al engaño porque está cimentada en Cristo y ya no busca otras cosas. Ya reconoce lo verdadero y no quiere lo falso. Y que en ese Cristo debe permanecer toda la vida hasta que el Señor venga a buscarlos. Hermanos, ¿cómo está? No va a terminar este tiempo de aplicación muy diferente al de la semana pasada, pero me parece fundamental, un llamado. ¿Cómo está nuestra vida de querer conocer ese tesoro que tenemos? ¿Cómo estamos valorando ese tesoro que tenemos, que nos fue dado? ¿Estamos haciendo todo lo posible para poder conocerle más? Recordando que no es una filosofía, que no son cosas añadidas, que no es una lista de tareas para hacer, sino que es una persona. Procuremos, hermanos, conocer a esa persona. Esa persona es Cristo. Vamos a orar.